Masejet Ketubot, Samejet Amudal 68a, 25 líneas de arriba para abajo, nos dice la Mishnah. Antes de comenzar la Mishnah, quiero dar una pequeña introducción, aunque ya lo mencionamos antes, pero para poder usar el término en hebreo para que sea más fácil. Cuando una mujer se casa, siempre el papá de la mujer, ¿sí?, de la novia, da un regalo para la pareja, para su hija al casarse. Ese regalo puede ser cash, puede ser efectivo, puede ser muebles, puede ser propiedades. Pues todos esos regalos que le da entra dentro de la terminación en hebreo llamada nidunia. Nidunia es todo lo que el papá de la novia regala a la pareja al casarse. Dice la Mishnah lo siguiente: Dice la Mishnah lo siguiente: una niña, una novia que es chiquita y huérfana, o sea, no tiene papá. Por ende, el que casó a esa niña chiquita, esa ketaná, fue su mamá o su hermano. Obviamente ella aceptó casarse, pero le dieron una nidunia pequeña que vale o 100 zuz o 50 zuz. Y ella lo aceptó. Dice la Guimara, ya que era chiquita no es una aceptación real y por lo tanto cuando crece puede decir, no, para mí no era suficiente, y puede retractarse de esa aceptación porque nunca se llama que fue una aceptación porque era chiquita cuando lo aceptó y por lo tanto tienen que darle más de nidunia. ¿Cuánto hay que darle? Vamos a ver en la Guimara. Si es un 10% de la herencia que dejó el papá, o es dependiendo que analizamos cuánto el papá hubiese dado, pero más de esa cantidad tiene todo el derecho de argumentar y solicitarlo. Sigue diciendo la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, y misieta bata rishona y naten la shenia, que derech shenatan la rishona, bajamim omrim, peamim sheadam ani veashir o ashir veani, era shamim etan nechasim y notrimla. Dice la Mishnah, ¿qué pasa cuando el papá, cuando estaba vivo, ya casó a una hija? Estaba vivo, casó a una hija y le dio X, un monto X para nidunia, ¿sí? Y ahorita van a casar a la segunda hija, pero ya está muerto el papá, ya es huérfana. Dice Rabbi Yehuda, muy sencillo, el mismo monto que le dio para la primera hija de nidunia, ese es el monto que se le da a la segunda. Sin embargo, Jamín dice, no señor, no porque le dio a la primera eso, significa que le va a dar a la segunda. Puede ser que antes era pobre y ahorita rico, puede ser que es rico y antes era pobre. Entonces, o viceversa, ¿sí? Entonces por eso tenemos que decir, analizar cuánto es la cantidad de herencia que dejó y darle un porcentaje de esa herencia que es un 10%, que normalmente se le da un 10% para nidunia. Entonces la viuda opina que ya casó a una hija antes, el papá mientras que estaba en vida se le da ese mismo monto y Jajamín dice no, se le da un 10% de la herencia. La Gemara va a analizar sobre esto ahorita. Vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara, Shmuel, Parnasá Shamim Baav. Dice Shmuel, cuando queremos saber ¿cuánta nidunia hay que darle a una mujer huérfana, a una niña huérfana que perdió a su papá? Al casarse queremos saber cuánta cantidad hay que darle de nidunia. Tenemos que analizar, escuchen bien, cuánto el papá hubiese dado si hubiese estado vivo. ¿Ok? No el 10% de la herencia, sino cuánto el papá hubiese dado si hubiese estado vivo. Tenemos que analizar el pensamiento del papá y eso es lo que tenemos que dar. Así opina Shmuel. La Gemara pregunta contra Shmuel lo siguiente: Meiti ve abanot nizonot umitparnesom minichsei aviam keitzad. En omrim lo había kayam kach vekach haya noten. Dice la Gemara, no me cuadra porque en la baraitá no me cuadra esta opinión de Shmuel, porque en la baraitá que acaba de leer está escrito que las niñas, las hijas, nizonot y mitparnesot, aparentemente significa que se alimentan, y mitparnesot se refiere que reciben una nidunia de la herencia del papá. O sea, después de que papá muere, la herencia que dejó, de ahí las niñas reciben alimento y reciben nidunia al casarse. Y explica la baraitá, ¿a qué me refiero? Dice la baraitá, sigue siendo la misma baraitá. No decimos que dependiendo, que si el papá hubiese estado vivo, analizamos cuánto es lo que él va a dar y eso es lo que damos, sino vemos cuánto es la cantidad de la herencia y el 10% de la herencia es lo que se le da aparentemente para el mazón y para la parnasá. Y la Gemara entiende que mazón es alimento y parnasá es nidunia. Vemos que la parnasá, la nidunia, se le da un 10% de la herencia y no analizamos cuánto es que se le hubiese dado si el papá hubiese estado vivo. No como la opinión de Shmuel, pregunta en contra de Shmuel. Parnasat atzma. Dice la hermana, cuando dice parnasá no se refiere a nidunia, sino se refiere al sustento personal de ella antes de casarse, pero no se refiere a la nidunia, al dinero que se le da al casarse. Dice la hermana, pero no me cuadra porque en la baretaca que leímos, no me cuadra. ¿Por qué? Porque en la bareta dijimos que está escrito dos cosas, nizonot y mitparnesot. Nizonot es alimento propio y mitparnesot es al casarse, nidunia. Entonces sí está escrito nidunia, porque si tú me dices que mitparnesot es también el sustento propio antes de casarse, eso ya está dicho antes en nizonot. O sea, aparentemente, ¿por qué dos? Tenemos que decir que nizonot es el propio, o sea, lo que ella necesita para ella antes de casarse, y mitparnesot es la nidunia. Vemos que la nidunia también se analiza, no se analiza, sino se le da un 10% de la herencia, y no decimos que analizamos cuánto el papá hubiese dado, como dijo Shmuel. Se vuelve la pregunta. Se llama lo.
Idi vaidi beparnasat atzma, velo kashia, beachila bishtia, beabil busha, bejisuya. Responde la Gemara, no. En verdad, ambos lenguajes que vimos en la varita nizonot y mitparnesot está hablando respecto a el sustento propio diario que ella tiene antes de casarse. Ay, ¿por qué dos? Uno, para decirte de que ella agarra de la herencia para alimentos, bebidas y comida, y otro para decirte que agarra también para el vestimenta, para comprar vestimenta. Nizonot y mitparnesot es sustento propio, ya sea alimento o ya sea lo que se necesita para la ropa. Y ahí es cuando la baraita dice que vemos cuánto hay en la herencia que dejó el papá y de ahí sacamos un porcentaje para eso. Pero respecto a la nindunia, sí puede ser que Shmuel tiene razón, que no sacamos un porcentaje de la herencia, sino analizamos cuánto el papá hubiese dado y según eso damos a la novia cuando se va a casar. Entonces no hay pregunta en contra de Shmuel. Sin embargo, la Gemara trae una pregunta en contra de Shmuel de nuestra Mishnah, que nuestra Mishnah tocó más o menos eso. Vamos a ver qué la Gemara dice. Tnan, está aquí nuestra Mishnah. וחכמים אומרים פעמים שהאדם עני והעשיר או עשיר ועני, אלא שמים הנכסים ונותנים לה. מהי עני ומהי עשיר? הנה מה עני בנכסים ועשיר עשיר בנכסים, החלטת הנקמה סבר אפילו עשיר ועני, כדמעיקרא יבינן לה הלת לה, אלא לאו עני בדעת עשיר בדעת, וכתעני שמים את הנכסים ונותנים לה. Almas lo hacen matar un dena utiufta de Shmuel. La Gemara pregunta en contra de Shmuel de nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah está escrito que Jajamim dicen que ¿cómo se le da a cuando ya casó el papá mientras que estaba en vida una hija y ahorita tiene una segunda hija para casar y ya el papá ya murió? ¿Cómo se le da? Jajamim opinan cuánto se le da. No damos según lo que se le dio a la primera. La primera opinión Rabbi Yehuda dice que le damos la misma nidunia que se le dio a la primera. Jajamim dice no. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que es pobre y después se volvió rico, o al principio era rico y después se volvió pobre. Entonces no podemos ir según eso. Entonces, ¿qué se da? Se va un porcentaje de la herencia, un porcentaje fijo de la herencia, un 10%, ¿sí? Dice la Gemara, cuando dice pobre o rico, ¿a qué se refiere? ¿Sí se refiere a pobre o rico, literal, rico de riqueza y pobre que no tiene dinero? Dice la Gemara, entonces significa, ¿sí?, que hay un caso que es que puede ser que antes que, un segundito, entonces si es que se refiere a rico de dinero y pobre que no tiene dinero, entonces significa que Jamim cuando vienen y nos dicen que no se le da como la primera, ¿por qué no se le da como la primera? ¿Por qué? Porque puede ser que antes era rico y ahorita es pobre. Entonces antes se le dio a la primera el monto que se le dio a la primera mujer que se le dio tanto porque era rico, pero ahorita es pobre. Y por eso no se le da igual que la primera. Pero si es así la explicación, entonces significa que la primera opinión opina que sí se le da como la primera, aunque antes era rico y ahorita es pobre, pero no puede ser, porque si ahorita es pobre no tiene dinero, ¿cómo le va a dar? Entonces tenemos que decir obligatoriamente que la explicación de pobre o rico no es pobre o rico en riqueza en realidad, sino pobre o rico en su mentalidad. O sea, puede ser que él tiene dinero, no se cambió su estatus desde que casó la primera a la segunda, ese es el caso, no se cambió. Solo que sí que puede ser que antes era abundante y ahorita se convirtió más tacaño, más pichirre, ¿sí? O viceversa. Entonces viene Rabbi Yehuda y opina que en este caso decimos que ¿qué? No tenemos por qué sospechar algo así. Si el papá cuando casó a la primera era abundante y dio lo que dio, pues seguramente no cambió su manera de ser sin cambiar. Estamos hablando otra vez que no cambió su nivel económico en lo absoluto. Si no cambió su nivel económico en lo absoluto, no tenemos por qué pensar, dice Rabbi Yehuda, de que se cambia, que él cambió su manera de ser y por lo tanto nosotros analizamos el pensamiento del papá y en la misma manera que el papá con la primera dio X, según Rabbi Yehuda, también el segundo va a darle el mismo monto. Sin embargo, Jamim, si esa es la explicación, va a decir que no damos el mismo monto. ¿Por qué? Porque puede ser, aunque seguramente no, pero puede ser que sí cambió la manera de ser del papá. Otra vez, aunque el nivel económico no cambió, el mismo dinero lo sigue teniendo, pero puede ser, aunque seguro 90% que no, pero hay un 10% que cambió su manera de ser y puede ser que ahorita se volvió más pichir el papá si hubiese estado en vida y por lo tanto decimos que no le da el mismo monto de la primera. Así opina Jajamim. Dice la Gemara, vemos que Rabbi Yehuda es el que dice que vamos según el análisis del papá, analizamos qué hubiese dado el papá y por lo tanto Rabbi Yehuda dice, mira, ya que en la primera dio X, también en la segunda va a dar X porque no cambió, está en el mismo nivel económico, no tenemos por qué sospechar que cambió su manera de ser. Pero Jajamim dicen que no vamos según el pensamiento del papá, sino le damos un porcentaje fijo. Dice la Gemara, Jajamim, la laja es como Jajamim obviamente, y vemos que Jajamim opinan que no vamos según el análisis del papá, sino vamos según lo que hay. ¿Por qué? Otra vez, ¿dónde vemos que Jamim no vamos según el pensamiento del papá? Porque según el pensamiento del papá, según la lógica, debería ser debería ser que si no cambió de nivel económico en absoluto, ¿sí? ¿Cuál es tu sospecha? ¿Un 10% que puede ser cambió su manera de ser? La lógica es que no. Entonces, si analizamos el pensamiento del papá, debería ser que le hace igual que la primera. Como dice Rabbi Yehuda. Jajamim dice que no, que le damos según un porcentaje fijo que ha dejado la herencia. ¿Por qué? Porque no vamos según el pensamiento del papá. Entonces, esto va en contra de Shmuel, que dice que sí vamos según el pensamiento del papá.
Dice la Gemara, tienes toda la razón, pero Shmuel opina como Rabbi Yehuda. Juda Amar que Rabbi Yehuda etnan, Rabbi Yehuda Omer, y Misía Batarishona, y Naten la Shenia que Derek Shanatan Rishona. Efectivamente, tenemos que decir que Shmuel va como la opinión de Rabbi Yehuda, de que Rabbi Yehuda opina que sí analizamos el pensamiento del papá, y por lo tanto, si está en el mismo nivel económico, ¿cuál es tu sospecha mínima de que puede ser que cambie su manera de ser? Según análisis, lo normal es que ¿qué? Que no cambió, y por lo tanto, lo mismo que le dio a la primera, le damos también a la segunda. Pero pregúntale a Gemara, si es así, Veneima, alajá que Rabbi Yehuda. ¿Por qué Shmuel no nos dice más sencillo que la alajá es como Rabbi Yehuda? ¿Por qué no tiene que decir una alajá nueva? ¿Qué nos dice Shmuel? Amar Shmuel le parnasá shamim bab. Para temas de nidunia analizamos el pensamiento del papá. Pero si de por sí Shmuel opina como Rabbi Yehuda en nuestra Mishnah, que diga que la alajá es como Rabbi Yehuda y listo. Que tiene que decir una alajá nueva, como si fuera que una alajá nueva. Si te vas a hacer Rabbi Yehuda y que la alajá es como Rabbi Yehuda y listo. Dice la Gemara, no, te voy a explicar por qué. Y amar alajá que Rabbi Yehuda va, mina dafka isía de galedate avalo isialo. Kamashmanan. Tama de Rabbi Yehuda, así mataron de na, lo shna isía, ve lo shna lo isía. Ve de Catanicia, le odiaja coja de Rabbanan de Falgab de Isia, de Galida Ate, lo azil lambatar umdena. Dice la Gemara, te voy a explicar. Si hubiésemos dicho que la alajá es como Rabbi Yehuda, si Shmuel hubiese dicho que la alajá es como Rabbi Yehuda está hablando en un caso que ya el papá casó en vida de él a una niña. Y ya después murió y están casando ahorita una segunda hija. Y el papá ya murió, pero están casando una segunda hija. Puede ser que hubiese pensado que todo lo que decimos que la alajá es como Rabbi Yehuda es únicamente cuando analizamos el pensamiento del papá, cuando tenemos ya una prueba del análisis. ¿Cuál es una prueba del análisis? Cuando tiene lógica analizar así el pensamiento del papá por unos hechos. ¿Cuáles son los hechos? Que ya casó una hija. Pero en un caso que podemos analizar el pensamiento del papá sin tener una prueba, sin tener hechos, puede ser de que ahí no analizamos el pensamiento del papá. Por eso viene Shmuel y te dice, no. La alajá es como Rabbi Yehuda, no nada más la alajá como Rabbi Yehuda, sino le parnasá shamim bab, siempre analizamos el pensamiento del papá, independientemente si casaron a una hija antes o no casaron a una hija, siempre analizamos el pensamiento del papá sin tener hechos previos. Ah, si es así, entonces ¿por qué? Y así también opina Rabbi Yehuda. Ah, si es así, entonces ¿por qué en la Mishnah mencionamos la opinión de Rabbi Yehuda cuando que siempre analizamos el pensamiento del papá en un caso que ya casaron a una hija, que más que únicamente en ese caso, que hay un hecho, ahí es cuando dice Rabbi Yehuda que analizamos el pensamiento del papá, dice la Gemara, no, eso es para decirte, en verdad Rabbi Yehuda opina que también cuando no hubo un hecho también se sigue analizando. Y la razón de que, la razón que la Mishnah mencionó, que está hablando en un caso que ya casó una hija en vida y ahorita estamos casando a la segunda, es para decirte la fuerza, la opinión de Jajamim, que inclusive, que según Jajamim, inclusive que ya casó a una hija antes y dio un monto específico y por ende tenemos mucha más lógica por qué decir que analizamos el pensamiento del papá basándonos en hechos, aún así dice Jajamim, que no analizamos el pensamiento del papá, aunque hay un hecho para basarse en él, y seguimos dándole un monto fijo de la herencia. Dice la Gemara, bueno, ¿cuál es la alajá al respecto? ¿Como Rabbi Yehuda o como Jajamim? Dice la Gemara, Amale Raba le Rav Hasda, le dijo Raba Rav Hasda, Darshinan Mishmach alajá que Rabbi Yehuda. Perdón, Darshinan Mishmach alajá que Rabbi Yehuda, Amarle Yihera va kolakiani mili me alietati de Shu Mishmai. Le dijo Raba Rav Hasda, ¿podemos decir en nombre tuyo que la alajá es como Rabbi Yehuda? Le dijo Rav Hasda, ojalá que cosas tan buenas digas en mi nombre. O sea, no hay ningún problema. Sí, la alajá es como Rabbi Yehuda. ¿Que analizamos qué? El pensamiento del papá y no le damos un porcentaje fijo de la herencia, sino analizamos cuánto el papá hubiese dado, ya sea más o ya sea menos. Dice la Gemara, Umi amar Rabaji, Beatan Rabbi Omer Batan Inzomin Ahim, no tenet Isrun Hasim, me amar Rabail Geta que Rebi. Dice la Gemara, no me cuadra que Raba aceptó la respuesta de Rav Hasda, porque Rav Hasda respondió que sí, que la alajá es como Rabbi Yehuda, y Raba, que le había preguntado, se quedó callado, significa que Raba también lo aceptó, y más que Raba también opina que la alajá es como Rabbi Yehuda, que analizamos el pensamiento del papá, y dependiendo de eso, es la cantidad de nidunia que le damos. Dice la Gemara, ¿acaso Raba dice así? No me cuadra, porque hay una baraita que dice que Rebi dice que una hija de la herencia, ¿cuánto agarra para la nidunia? 10%. O sea, un monto fijo. No analizamos el pensamiento del papá, sino un 10%. Así opina Rebi. Y dice Raba que la alajá es como Rebi. O sea, que le damos un monto fijo y no analizamos. Dice la Gemara, por un lado Raba dice que la alajá es como una viuda. Y por otro lado aquí vemos que se le da un 10% fijo como Jajamim, aparentemente. Dice la Gemara, no es contradicción. ¿Por qué lo kashia? Ha de amidne, ha de lo amidne. Dice la Gemara, lo que dijimos que analizamos el pensamiento del papá y Raba dijo que la alajá es como Rabbi Yehuda, está hablando en un caso que efectivamente conocíamos el papá que murió y podemos analizar bien su pensamiento, qué hubiese dado y por lo tanto vamos a un análisis. Pero la segunda parte que Raba dice que la alajá es como Rebi, que damos un 10%, está hablando en un caso que no conocíamos el papá, no tenemos cómo analizar el pensamiento del papá, por lo tanto le damos un monto fijo. ¿Cuánto es el monto fijo? Un 10%, y ahí es cuando Raba dijo que la alajá es como Rebi, en el caso que no conocíamos el papá. Dice la Gemara, y esta diferencia que te acaba de decir, si conocíamos el papá, ahí se analiza, y si no conocíamos, le damos un monto fijo, tiene mucha lógica y te voy a traer una prueba para esto. Ajana y mistabra, de Amar Rabada Baraba, Maase Benatán la Rebi, Ejad Mishne Masar Ben Hasim, Kashan de Adadi, El Alaf Shamine, Ha de Amine, Ha de la Amine. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba que es una buena respuesta a lo que te acaba de decir, porque Rabada Baraba dijo que una historia de una huérfana de que fue enfrente de Rebi a pedir una nidunia y le dio Rebi
no le dio un 10%, no le dio un décimo, sino le dio, o sea, que un 10% no le dio, sino le dio 1 de 12 partes. Un doceavo le dio, ¿sí? Dice la contradicción entre Rebbi contra Rebbi. Antes Rebbi dijo que se le da un décimo, 10%, y ahorita Rebbi dice que se le da un 1 de 12. Respuesta, no es contradicción. ¿Por qué? La historia que acabamos de decir ahorita, que le dio 1 de doceavo, está hablando que ¿qué? Un segundito, ¿sí? Está hablando que cuando pudimos analizar, cuando conocemos al papá y podemos analizarlo, y sabíamos que el papá hubiese dado 1 de 12, entonces le damos 1 de 12. Pero la varita que mencionamos en nombre de Rebbi, que se le da un 10%, está hablando en un caso en un caso que no tenemos cómo analizar al papá y por lo tanto se le da un monto fijo que es el 10%. Entonces todo lo que dijo Raba, que la halajá es como Rebbi, que se le da un 10%, está hablando en un caso en un caso que no conocemos al papá y por eso se le da un 10%. Pero si lo conocemos, puede ser que se le da 1 de 12 o dependiendo de lo que lo conocemos, se le da más o menos. Muy bien. Ahorita la Gemara trae y dice lo siguiente. Gufa, Amar Rebbi, Batan Isoris Minahim no tenet Isur Nehasim. Mencionamos antes que Rebbi dice que una niña huérfana que perdió a su papá, cuando va a agarrar la nidunia, se agarra ¿cuánto? 10%. Sí mencionamos antes. Ambrulo le Rebbi, le dijeron a Jamim a Rebbi, Dvarham Sheshlo Eser Banot Ben, Eno la Ben, Mimkoma Banot Klum. Amar Laem Kahan y Omer, Rishona no tenet Isur Nehasim, Shenia Bemashira, Usheshit Bemashira, Bejozrot, Beholkot Beshaveh. Kol Hada Bejada Nafshe Shakla, Imbau Ajika Amar, Imbau Kulam, Ninase Keahat, Holkot Beshaveh. מסייע לרמתנה, דאמר רמתנה, באו להינשא כולם כאחד נוטלות איסור אחד צריך כדעתך, אלא נוטלות איסור כאחד. Dice la Gemara, repito otra vez, Rebbi dijo, como mencionamos antes, que se le da 10% a la nidunia de una niña. ¿Sí? Y mencionamos antes que se está dando en un caso que no conocemos al papá y no tenemos cómo analizarlo. Pero de todas maneras, él dice que en ese caso se le da un 10%. Le preguntaron a los Jajamim si se le da 10%, entonces un hombre de que tiene a 10 hijas y un hijo, y se murió, se le va a dar 10% a cada uno, entonces ¿cuánto le va a quedar de herencia al hijo? 0, porque si hay 10 hijas y a cada uno se le da 10%, queda 0. Le respondió Rebbi, no, se le da 10% de lo que tiene. Después de lo que queda, 10%. Después de lo que queda, 10%. Después de lo que queda, 10%, de tal manera que más o menos va a dar un total de 65%. Después de las 10. Entonces le va a quedar un 35% del monto total ¿a quién? Al niño, entonces no hay ningún problema. Y sigue siendo Rebbi, y después se dividen en parejo entre todas. Pregúntale a la hermana, ¿cómo se dividen en parejo entre todas? Si la primera agarró 10% de la primera suma, y después quedó ahorita 90%. ¿Sí? Y 10% de eso es 9. Si cada uno fue agarrando, bajando, ¿cómo se van a dividir? Ya cada uno agarró, cada uno gastó su niduna para lo que sea. ¿Cómo quiere que se dividen todo parejo? No es parejo. Dice la hermana, no. En un caso que se vienen a casar las 10 hijas a la vez, entonces en ese caso, ¿qué se hace? La primera agarra 10%, la segunda 10% de lo que queda, la tercera 10% de lo que quedó, y así sucesivamente hasta las 10. Y después, como se vinieron a casar a la misma vez, todas ponen ese dinero junto, o sea, que es más o menos el 65% del valor total, y se lo dividen entre las 10. Cada uno va a recibir un 6.5%. En ese caso que se divide en parejo entre las 10. Y la Gemara trae una prueba que es así, porque Ramatna dijo una vez que se van a casar todas a la vez, todas las hijas a la vez, pues todas agarran un 10%. Pregúntale a Gemara, un 10% no es suficiente, solo van a agarrar un 10% entre todas. Y dice, no, lo que se refiere es que agarran un mismo 10%, o sea, cada una agarra 10%, la primera agarra 10% de lo que hay, la segunda 2% de lo que queda, así sucesivamente, y después se dividen eso entre las 10, entre todas las hijas, de tal manera que todas se dividieron y tienen la misma nidunia todas juntas, o sea, un 10% igual que todas, o sea, cada uno va a tener parejo, así se refiere, como dijimos antes. Muy bien, sigue diciendo la Gemara. Tanu Rabbanan. Habanot ben bagru achelo nisu, uben nisu achelo bagru, ibdu mezonotehem velo ibdu parnasatam. Dibre Rebbi. Rabbi Shimon ben Elazar omer, af ibdu parnasatam. Keitza de nemosot, zochrot laem bealim, umotzihim laem parnasatam. Escuchen bien esta baraita. La Gemara trae una baraita que dice lo siguiente. Niñas que son huérfanas, no tienen papá, ¿sí? Entonces, normalmente la regla es, la halajá es de que ellas pueden alimentarse de la herencia y adicionalmente reciben una nidunia. ¿Qué es nidunia? Como mencionamos antes, el regalo que es para casarse, ¿sí? Dice la Gemara, cuando las niñas llegan a la etapa de Bogeret, y repito, siempre una mujer tiene 3 etapas, Ketaná, que es hasta los 12, Nahara hasta los 12 y medio, y después Bogeret, ¿sí? Dice la baraita, esta hija huérfana, si llegó a Bogeret y no se casó, o se casó y no llegó a Bogeret, por ejemplo, se casó cuando era chiquita o Nahara, automáticamente ya los de la herencia no es necesario sacar de la herencia para alimentarlas. Porque ya que llegaron a Bogeret, aunque no se han casado, ya son grandes, ya deben ser autosuficientes. O en caso de que no son Bogeret, son Nahara o Ketaná y se casaron, ya que se casaron, pues el esposo lo tiene que alimentar y no tiene que alimentarse más de la herencia. Sin embargo, no han perdido todavía el derecho de la nidunia. De tal manera que, por ejemplo, la Bogeret, si todavía no se ha casado y es Bogeret, si se casa, recibe la nidunia sin problema. Igualmente,
Si es una mujer que ya se casó, mientras que era Nahara y Ketaná, aunque ya se casó y recibió una nidunia chiquita, decimos de que ella puede sin problema venir y recibir una nidunia como se merece. Así opina la opinión de Rebbi, así es la opinión de Rebbi. O sea que, repito, ya sea que es Bogeret y no se ha casado, o se casó y no es Bogeret, o sea que hubo un alejamiento porque se casó y no es Bogeret, o es Bogeret, o sea, un alejamiento, se independizó de una manera, o que es Bogeret y no se ha casado, o que se casó y no es Bogeret todavía, sí pierde ya el derecho de agarrar alimentos de la herencia del papá, pero no pierde el derecho de la nidunia. Así opina Rebbi. Sin embargo, Rabbi Shimon ben Elazar dice, no señor, pierde el derecho del alimento y pierde el derecho también de la nidunia. En el primer caso que se hizo Bogeret, pues pierde el derecho de la nidunia porque ya es grande, ya no tiene más relación, vínculo con la herencia y por lo tanto si se va a casar después perdió la nidunia, ¿sí? Y en el segundo caso que ya se casó, entonces decimos de que ya que cuando era Nahara se casó, ¿sí? O sea, se casó cuando no era Bogeret todavía, o sea, cuando era Nahara, ella aceptó recibir la nidunia que recibió en ese momento, era chiquita, es perdón, sí recae este perdón, sí sirve que esta parte, ella lo aceptó, es una buena aceptación y por lo tanto pierde la nidunia. Y pregunta la Gemara, Rabbi Shimon ben Elazar te dice, entonces, ¿cómo hace, según mi opinión, una mujer que dentro de poco va a ser Bogeret y ya no va a poder hacer nidunia, no va a poder recibir la nidunia? Porque si es huérfana no va a poder recibir nidunia. Entonces, ¿qué hace? Dice la Gemara, que dé un poquito más, que ofrezca un poquito más, de tal manera se van a casar más rápido, que rente a un esposo para casarse de esa manera, antes de que es Bogeret, ya se casa, recibe la nidunia y después están más tranquilos con eso. O sea, la solución para Rabbi Shimon ben Elazar es no casarse cuando es Bogeret, porque si se casa cuando es Bogeret ya pierde la nidunia. Si ve que está llegando a la época de Bogeret y va a perder la nidunia, que renta a un esposo para casarse con él y poder sacar la nidunia. Sí, la otra explicación es de que le aumenten más, que ella diga, voy a dar mucha nidunia para que alguien se case más rápido con él, pero de todas maneras, la manera para solucionar nidunia es que se case antes de que es Bogeret, según la opinión de Rabbi Shimon ben Elazar. Dice la Gemara, la alajá es como quién, Amar Rav Nachman, Amar Lihuna, Ilgeta que Rebi. Dice Rav Nachman, me dijo Rabuná que la alajá es como Rebi. ¿Que qué? Que cuando es Bogeret o es no Bogeret, pero ya está casada, entonces en ese caso decimos que ¿qué? De que perdieron los alimentos, pero no perdieron todavía el derecho de recibir la nidunia. Dice la Gemara, Rav Nachman, le preguntó Rav Nachman que dijo que la alajá es como Rebi en nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah está escrito, Yetomashe isiatá imao ajea midata bekatula memea o bechamishim zuz yecholai mi shetagdil leotzim yadam asher oilin naten la tama de ketaná hagedola vitra. Dice nuestra Mishnah está escrito, ¿qué pasa una yetomá? Una huérfana, chiquita, ketaná. Escuchen bien, yetomá ketaná, una huérfana ketaná. No nahara ketaná, que la casó su mamá o su hermano y le dieron una nidunia pequeña de 100 zuz o 50 zuz. Está escrito en nuestra Mishnah. Cuando ella crece, eso no se llama una aceptación y por lo tanto puede ir a cobrar su nidunia lo que se merece de verdad. Dice la Gemara, todo esto que decimos que no es una aceptación correcta es porque es ketaná. Ese es el caso de nuestra Mishnah. Mashma que si hubiese sido nahara, ya es más grandecita Nahara, ahí su aceptación, si es una buena aceptación y por lo tanto no puede ir a cobrar una nidunia todavía. Dice la Gemara, esto contradice la opinión de Rebbi. Rebbi que dice que si es Bogeret y no se ha casado o que se casó antes de que es Bogeret, o sea, cuando es Nahara, decimos que no pierde derecho de la nidunia y lo que aceptó antes no es una aceptación según Rebbi. Dice nuestra Mishnah está escrito que sí es una aceptación y nuestra Mishnah está escrito en autor anónimo, Stam, y la regla es que el mismo Rebbi lo trae, el Rebbi es el que es el autor de las Mishnayot y lo dijo en Stam y la regla es cuando está escrito como Stam, la alajá es así. Entonces, ¿cómo puede ser que va en contra de nuestra Mishnah? ¿Cómo dice Rav Nachman que la alajá es como Rebbi, cuando Rebbi dice que cuando se casó, cuando es Nahara, no pierde la nidunia, no es una buena aceptación la que tuvo y por lo tanto puede reclamar la nidunia? Si nuestra Mishnah está escrito que únicamente en Ketaná es cuando no es una buena aceptación y puede reclamar la nidunia, pero en Nahara sí es una buena aceptación y no puede reclamar la nidunia. Pregunta la Gemara, dice la Gemara, lo kashi, ha de mahai, ha de lo mahai. Dice la Gemara, no es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Podemos decir que todo lo que dijo Rebbi, todo lo que mencionamos la opinión de Rebbi en la baraita anterior, está dando en un caso que en el momento del matrimonio, ¿sí? Cuando se casó esa Nahara, ella rechazó. Ella dijo, no estoy de acuerdo, tienen que darme más, ¿sí? Y por eso decimos que no perdió, no es una buena aceptación. ¿Por qué no es una buena aceptación y tiene el derecho de reclamar? Porque el momento que se casó, ella reclamó. Entonces nunca lo aceptó. Pero nuestra Mishnah está hablando en un caso que es una Nahara que cuando se casó se quedó callada, o sea que lo aceptó, y ya que se aceptó es una buena aceptación y por lo tanto no lo puede reclamar. ¿Cuál era tu contradicción? Que según Rebbi, decimos de que no es una buena aceptación y puede reclamar. Y según la Mishnah en una Nahara, decimos otra vez, según Rebbi en una Nahara, vemos de que si es una buena aceptación, no es una buena aceptación y sí puede reclamar. No es una buena aceptación y puede reclamar. Y por otro lado, y Rav Nachman dice que la alajá es como Rebbi. Por otro lado, en nuestra Mishnah vemos que no es una buena aceptación,
Perdón, y en nuestra Mishnah vemos que sí es una buena aceptación y no puede reclamar. Contradicción. Dice la Gemara, te voy a decir por qué no es contradicción. Porque Rebi, cuando mencionó Solajá, está hablando en un caso que la mujer cuando se casó nunca lo aceptó. Lo reclamó en el momento del matrimonio, por lo tanto, puede seguir reclamándolo. Sin embargo, la Mishnah, en el caso de Nahara, está hablando en un caso que cuando se casó no reclamó. Entonces, sí es una buena aceptación y por lo tanto no puede reclamar después. Así responde la Gemara. Y la Gemara trae una prueba a favor de esta diferencia. Hanai mistabra. Dimken kashe de Rebi de Rebi. De Tania Rebi Omer Bata Nizon Minahim no tret sur nechazim. Nizonetin nizonetin enan nizonet lo. El ala shamine ha de mahai ha de lo mahai. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba. ¿Por qué? Porque si no decimos, te voy a traer una prueba que tenemos que decir esta respuesta, esta explicación. Porque si no decimos esto, hay una contradicción en la misma opinión de Rebi. O sea, no va a haber una pregunta en contra de Rebi en nuestra Mishnah, sino va a haber una contradicción en la misma opinión de Rebi. ¿Por qué? Porque hay una segunda baraita que la acaba de leer, que Rebi dice que una hija que es alimentada de la herencia del papá, ahí es cuando puede agarrar nidunia 10%. Mashma, que únicamente cuando es alimentada del papá, de la herencia del papá, ahí es cuando puede agarrar, o sea, cuando es alimentada del papá, normalmente cuando es alimentada, cuando es Ketaná o Nahara. Solo cuando es Ketaná o Nahara es cuando agarra nidunia. Pero si no es alimentada, por ejemplo, cuando es Bogeret, ahí decimos que no agarra nidunia. Pero no me cuadra porque Rebi dice que también una Bogeret puede recibir nidunia. No es alimentada, pero Rebi, ¿qué opina en la baraita anterior que mencionamos? Que una Bogeret, el primer caso, o una que no es Bogeret y está casada, pierde el derecho a alimentarse, pero sí recibe nidunia. Dice la mano, no me cuadra. Aquí vemos de que únicamente sí es que Tanay Nara recibe nidunia y si no, no. Dice la Gemara, no me cuadra contradicción, la misma opinión de Rebi. Dice la Gemara, no es una contradicción, porque la primera varita que mencionamos está hablando en un caso que la Bogeret cuando se casó efectivamente nunca lo aceptó. O mejor dicho, no cuando se casó, cuando llegó a Bogeret, ella estaba reclamando diciendo, no recibí la nidunia todavía. O sea, está hablando en un caso que sí reclamó y por lo tanto nunca perdonó y nunca la aceptó. Y por lo tanto no pierde el derecho de la nidunia. Sin embargo, esta segunda varita está hablando en un caso de que nunca reclamó. Entonces, cuando llegó a Bogeret, ya que no reclamó, no aceptó y por lo tanto pierde la nidunia. Pero de todas maneras vemos que la primera varita está hablando en un caso que la mujer sí reclamó. En el caso de Bogeret, reclamó cuando llegó a Bogeret. Y en el caso de que no es Bogeret y se casó, está hablando en un caso que al casarse reclamó. Y ya que reclamó, nunca aceptó. Y ya que no aceptó, entonces siempre puede seguir reclamando que no le dieron la nidunia, shmamine, como explicamos antes. Sigue diciendo la Gemara. Amarle Rabina le Raba. Amarla en Rabada bar Ahava, Mishmach, Bagra en Atzrihalim Hot. Niset en Atzrihalim Hot. Bagra, Veniset Trihalim Hot. Dice la Gemara, le dijo Rabina a Raba. Le dijo Rabina a Raba lo siguiente. Nos dijo Rabada bar Ahava en nombre tuyo, Raba. Así le dice Rabina a Raba. Nos dijo Rabada bar Ahava en nombre tuyo, Raba, que una mujer huérfana, que ya es Bogeret, no es necesario que reclame y decir que reclame y diga, no es necesario que reclame y diga que no perdona la nidunia, sino también si no reclamó, no pierde su nidunia, no pierde los 10%. Igualmente, sigue diciendo, escuché en tu nombre, que también si se casó cuando es Nara, escúchame, el primer caso es, no nos confundamos, el primer caso es Bogeret. Otra vez explico. Hay Bogeret y Nara casada, ¿sí? Son dos niveles. Son dos diferentes cosas. Le dice Rabina Raba, me dijo Rabada Baraba en tu nombre Raba, de que una huérfana, ¿sí? Que es Bogeret, no es necesario reclamar y decir que no perdona la nidunia, sino también si no lo hizo, no se le perdona la nidunia y se le da la nidunia a la mujer, no perdió el derecho de la nidunia y recibe todavía los 10%. Igualmente, una Nagará, que no es Bogeret todavía, pero se casó, aún así, aunque se casó y ya se alejó un poquito más, tampoco es necesario reclamar. No es necesario reclamar. También si no reclama, no pierde el derecho de recibir la nidunia. Pero si es Bogeret y no reclamó, y después se casó y no reclamó, ahí sí pierde. Entonces, ahí sí va a tener que, o sea, si fueron las dos cosas, también Bogeret y también después se casó, ahí el casarse tiene que, ¿qué? Tiene que reclamar y decir, no quiero perder el derecho de la nidunia. Y si no reclamó, ahí sí perdió la nidunia. Así dijo Rabina a Raba, que lo escuchó en nombre de Rabada Barabá, que así dijo Raba. Así le dijo Rabina a Raba. Escuché en nombre de Rabada Barabá, que dijo en tu nombre esta alajá. Sin embargo, la primera pregunta no me cuadra. ¿Por qué mi amar Rabaji? De ahí tibe Raba le ranachmanito, mabeshain leja de magia de lo maji. Dice la Gemara lokashia. De kamitza minayu, de lo kamitazna minayu. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra que Raba dijo algo así? Porque antes vimos de que Raba le preguntó a Ranachman de la regla de Yetoma. Y le respondió Ranachman a Raba que hay diferencia, no hay una contradicción. Un segundito.
¿Sí? Antes mencionamos que Raba le preguntó a Rav Nachman, que Rav Nachman dijo que la halajá es como Revi. Raba le preguntó de dónde, de nuestra Mishnah de Yetomá, como mencionamos ahorita, hace unos minutos. ¿Sí? ¿Y qué respondió Rav Nachman? No es pregunta por qué, porque la regla de Revi está hablando en un caso que sí reclamó. Y la regla de nuestra Mishnah está hablando en un caso de que no reclamó, y por eso decimos de que pierde la nidunia en el caso de Nahara, Dice la Gemara, pero un segundo, vemos de aquí que Nahara que se está casando, una Nahara que se está casando, sí tiene que reclamar. Así le respondió Rav Nachman, y Raba aceptó esa respuesta. Significa que Raba también está de acuerdo con eso, que una Nahara que se casa tiene que reclamar para no perder el derecho de la nidunia. Así vemos antes, porque así respondió Rav Nachman y Raba aceptó esa respuesta. Dice la Gemara, contradicción lo que vimos ahorita. Raba, según lo que dijeron ahorita en nombre de Raba, para que tenga que reclamar, y si no reclama pierde el derecho de nidunia, tienen que haber dos condiciones, casarse y bogueret, o mejor dicho, bogueret y casarse. Y aquí vemos que el hecho que se casa inclusive de Nahara, inclusive antes ya pierde el derecho, si no reclama, contradicción de Raba. Dice la Gemara, no es una contradicción, ¿por qué? Lo que decimos en nombre de Raba, lo que mencionamos antes en nombre de Raba, que una Nahara que se va a casar no es necesario que reclame y que vaya en contra, como le mencionó Rabina, que escuchó en nombre de Raba Dabaraba, en nombre de Raba. Sí, está hablando en un caso de que la Nahara está siendo alimentada de la herencia. Y ya que está siendo alimentada de la herencia, ella le da pena, ¿sí? Está comiendo de la herencia, ella le da pena ahorita venir y reclamar en contra de la nidunia. Porque están alimentando de la herencia, los hermanos están alimentando, le da pena. Y por lo tanto, el hecho que se quedó callado y no reclamó, no significa de que está aceptándolo. Sino ¿por qué se está quedando callado? Porque le da pena hacerlo, pero en verdad no está aceptándolo y por lo tanto no es suficiente. Y entonces, el hecho que se quede callado, eso no nos dice que lo aceptó y por lo tanto no es necesario reclamar. Sin embargo, en el caso de la Mishnah que antes mencionamos, de que una Nahara sí necesita reclamar, ¿sabes por qué sí necesita reclamar? Porque está hablando en un caso de que no está siendo alimentada de la herencia. Y por lo tanto, ¿por qué te quedaste callada? Cuando te casaste, aunque eres Nahara, pero ¿por qué te quedaste callada? Si te quedaste callada es porque aceptaste la nidunia, que te den ese monto chiquito y después no puedes reclamar más. Porque si no hubiese reclamado, si el hecho que te quedaste callado, eso pierde el derecho y por eso tienes que reclamar. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Que en un lado Raba dice que tiene que reclamar y en el otro lado, en el segundo lado dice que no tiene que reclamar. Respuesta, depende si está siendo alimentada. Si está siendo alimentada, la razón que no reclama es porque le da pena. Entonces no es una razón de aceptación. No reclama porque le da pena, porque hoy en día está siendo alimentada. Y por eso decimos de que no significa que está perdonando y aceptando. Sin embargo, lo que dijo antes Raba, que también una Nahara que se casa sí tiene que reclamar, es porque en un caso que no está siendo alimentada, entonces reclama. Si no reclamas, es porque estás aceptando. Entonces, si aceptaste, es porque aceptaste. Entonces sí tienes que haber reclamado. Muy bien. Dice la Gemara otra alajá. Amar Rabuná, amar Revi. Otra alajá que dijo Rabuná en nombre de Revi. Parnasá ená kitnai ketubá. El concepto de que una huérfana, una niña, tiene que recibir nidunia no es como una condición de la ketubá. Y explico. Normalmente, una hija, después de que se muere su papá, hay una obligación, una de las condiciones de la ketubá es de que de la herencia tiene que salir el dinero para pagarle a quién? A las huérfanas. ¿Sí? Eso es una condición para alimento, para mantener, para sostener. Pero la nidunia, al casarlas, no es una de las condiciones de la ketubá. Eso no es parte de condición de ketubá. Así o Rabuná en nombre de Revi. La Gemara dice, bueno, muy bonito, que así es, pero ¿cuál es la diferencia? Ok, no es una obligación de la ketubá, pero entonces, tajles, ¿cuál es la diferencia que hay? Dice la Gemara, Mai enak tenai ketubá. הנה, אם עדי לו פרנסה תרפה משבע דהו תנאי כתובה לא תרפה משבע דה, מה יקרה משמענו? הם מעשים בכל יום, מוציאים לפרנסה ומוציאים למזונות. ¿Qué más a decir? Dice la Gemara, normalmente, temas de ketubá y condiciones de ketubá, la regla es que todas las obligaciones que hay se pueden cobrar y se pueden aplicar y se pueden hacer efectivas únicamente de terrenos disponibles, pero terrenos que ya fueron vendidos ya no se pueden cobrar. Dice además, si tú me dices que la diferencia es que lo que es nidunia se puede cobrar, lo que es una condición de la ketubá se puede cobrar únicamente un terreno disponible y no vendido ya, por ejemplo, ¿sí? Y lo que es nidunia, ya que no es parte de la ketubá, se puede inclusive, no es una condición de la ketubá, se puede inclusive cobrar de algo que ya fue vendido todavía porque es una obligación más fuerte, o sea, no una obligación de la ketubá, sino otro tipo de obligación. O sea, eso no es un hitush, eso ya está escrito, eso ya todos los días pasa eso. Masim bejoliom, que el bedín siempre se encarga de cobrarse de terrenos inclusive no disponibles para dar para nidunia y no para alimentar. Entonces no necesito a Rabuna que me diga nombre Revi esta alajá para enseñarnos esta alajá que acabamos de mencionar ahorita. ¿Por qué? Porque eso pasa todos los días, no es ningún hitush, eso ya es público y ya todo el mundo lo sabe. De Ela, ¿cuál es el hitush? Dilo parnasá gaben amim betel teliu tenay que tuba mi carga y gaben betel lugar. Esa manera te voy a decir cuál es la diferencia. Que nidunia, ya que no es parte de la ketubá,
hay una obligación que se dé la herencia inclusive de, no nada más de los terrenos, sino hay terrenos también de lo que es muebles, no nada más de los inmuebles, sino también de los muebles, lo que no es conectado a un terreno, a diferencia de todo lo que es ketubá, incluyendo las condiciones de la ketubá, nada más se puede cobrar de los terrenos, de los inmuebles y no de los muebles. Dice la Gemara, pero eso tampoco me cuadra, porque si ese es el hidush, según la misma opinión de Revi, porque todo lo que dijo aquí Rabuná es el nombre de Revi, según Revi la halajá es de que también también mezonot, ¿sí? También, vamos a ver ahorita, le Rebi, dice la Gemara, le Rebi, migma migabie. Según la opinión de Rebi, no nada más la nidunia se puede cobrar de muebles e inmuebles, sino también lo de la ketubá, lo de los mesonot, lo del alimento que es parte de la ketubá, también se puede cobrar de qué? De inmueble, del mueble o inmueble. Entonces dice, no hay diferencia otra vez. ¿Dónde vemos esta opinión de Rebi? De Tania, Rebi opina que ya sea terrenos o ya sea cosas muebles o inmuebles, me está escrito aquí, se pueden usar muebles o inmuebles, se pueden usar para alimentos de la esposa y de las hijas y para nidunia sin problema. Vemos que la opinión de Rebi es que no hay diferencia, entonces no, todo lo que queríamos decir es que hay una diferencia, que si nidunia es parte de la ketubá, entonces perdón, si es una condición de la ketubá, se puede cobrar únicamente de un terreno y no de un inmueble y no de un mueble. Y si es nidunia, que no es parte de la ketubá, ahí podemos decir que se cobra también de dónde, que se puede cobrar también de y si es nidunia se puede cobrar también de muebles. Dice la Gemara, pero no es así, porque según la opinión de Revi, también la misma ketubá, lo que es alimentos, condiciones de la ketubá, se puede también de muebles y también de inmuebles. Eso es la diferencia, en ambos casos es igual. ¿Cuál es la diferencia? El amay, parnasá en a quien trae ketubá, lechdetani, haomer alias uno benotam in hasab, en shomim lo alit parensu benotam in hasab, shomim lo, shea parnasá en a que trae ketubá. Dice la Gemara, te voy a decir cuál es la diferencia si la nidunia es parte de una condición de la ketubá o no. Dice la Gemara, ¿qué pasa? Un hombre que antes de morir, un papá que antes de morir, dice, no quiero que alimenten a mis hijas, ¿sí? Después de mi muerte, de mi herencia. ¿Se le hace caso o no se le hace caso? No se le hace caso. ¿Por qué no se le hace caso? Porque hay una condición en la que tu papá, que él firmó que ¿qué? ¿Qué dice en la condición en la que tu papá? Que va a darlo. Si es una condición en la que tu papá no puede ir en contra de esa condición en la que tu papá ya lo firmó, ya lo dio. Sin embargo, si él dice, no quiero, antes de morir, dice, no quiero que reciba una parnasá, no quiero que reciba ni dunia de mi herencia, ya que no es parte de la que tu papá, entonces, ya que no es parte de la que, ya que no es una condición en la que tu papá, sí se le puede escuchar y en ese momento cuando él dice eso, automáticamente las hijas pierden el derecho de la nidunia. Y esa es la diferencia, que la nidunia, ya que no es parte de la que tu papá, pues sí recae este argumento o este dicho o esta condición que está colocando el papá antes de morir. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén. Ve amén.